Javi, ¿cómo estás? Un ¿Cómo va? placer. Mucho gusto. Placer charlar con vos y que nos haya recibido en una de tus casas. De tus tantas casas. Tu casa. Tu casa. Bueno, está hermoso, queremos felicitarte. No conocíamos este espacio, que bueno, es mítico acá en Buenos Aires. De hecho, tiene visitas. Y nada, es un placer que nos recibas acá, rodeados de tanta música, de tanta historia. Para comenzar, quiero que me digas o que me muestres algún disco que para vos vendría bien como para musicalizar este momento, esta entrevista. Algún disco que voy a con este disco yo musicalizaría esta entrevista. Siempre es como una pregunta complicada, ¿viste? Elegir un disco para un DJ es como elegir, ¿viste? No sé, es como... No, es una pregunta muy, muy complicada. Que me digan, elegí los 5 mejores, los 10 mejores. No. Es algo tan relativo porque uno se levanta y hoy tiene ganas de escuchar una cosa, mañana otra, hoy está en un momento, mañana está en otro y así sucesivamente. Entonces para mí es como un compromiso, ¿viste? Como que le decís al DJ, che, ¿qué le...? No, sí. Es algo que realmente no me gusta. Voy a elegir un disco que es un disco de los Beastie Boys, que es instrumental. Bien. Donde ellos tocan un discazo, y es el disco instrumental de los Beastie Boys. Ok, ahí está, ahí lo mostramos. Este es el disco entonces elegido por Javi para musicalizar de Beastie, esta entrevista. Perfecto. Donde está Britney también. Está Britney, ahí está, la princesa del pop. Bueno, Javi, haciendo un breve repaso por tus comienzos, quería preguntarte si tuviste alguna influencia musical de chico como para empezar a dedicarte a esto de la música, porque entiendo que para llegar a ser DJ pasaron varios años. De hecho, en algunas entrevistas que escuché tuya, vos decías que recién, casi llegando a los 30 años, decidiste profesionalizarte y empezar de verdad a meterte como DJ y a tocar en clubes. Sí, en realidad no, ninguna influencia. Mis papás son profesionales, los dos. Mi papá era abogado, mi mamá psicóloga. No se escuchaba tanta música en mi casa, por lo tanto es algo de una búsqueda un poco personal, de chico. Nada, en un momento previo a la adolescencia, 12, 13, como que me empezaron a gustar los discos. Iba a un lugar ahí cerca de mi casa que había una galería y era el momento donde empezaban a llegar todos discos importados, plena época de Martínez de Oz, 80s, 79, 80. Y bueno, y me colgaba ahí todos los sábados a la mañana, iba a ese lugar y escuchaba música, no podía comprarme ni un disco ni nada. Pero sí te dejaban escucharlos. Sí, ni siquiera, yo me quedaba afuera y escuchaba lo que sonaba. Era como soñar un poco. ¿A qué edad ahí? 12, 13. 12, 13 años. Sí. Y bueno, con el tiempo como que siempre los vinilos, las disquerías me llamaban la atención, pero no para dedicarme ni ser DJ, sino como algo personal. Pero bueno, nada, de a poco mi papá me iba dando, porque no sé, me decía, toma, tenés esta plata para la semana, y yo por ahí me guardaba o me compraba un disco y me quedaba sin plata y iba caminando a la escuela, y después empecé a comprar discos con un amigo a medias y los teníamos un rato cada uno. Nada, siempre fue caro comprarse discos, entonces es algo difícil. Y nada, y recién, bueno, nada, cuando empecé a trabajar de otra cosa, trabajé un montón de tiempo de corredor en una fábrica, vendía botones, todo artículos de confección, y ahí me iba comprando discos. En ese momento, nada, iba comprando vinilos, recién salía el compact, algunos compact, cassettes, y ahí empecé como a armarme de una colección, pero hasta los 28 años, nada, ese fue como mi primer trabajo de DJ, digamos, que no es lo que es ahora ser un DJ, ¿no? Era algo que a mí me gustaba y era una pasión que me ayudaba a poder seguir comprando algo. Vos arrancaste tocando el bajo. Yo tocaba el bajo. O sea, tocabas el bajo sí, en una banda. Ok, tuviste esa banda, bueno, después la banda se... Sí, un par de bandas tuve. Ok. Y sí, después la banda se disuelve y en ese interior... ¿Y vas al bar de un amigo a poner música? A un bar que se llamaba Crónico en esa época, de un amigo, y sí, iba a pasar música ahí los viernes, los sábados, sin enganchar, como con un Discman, tranqui. Y empiezo a ir a un lugar que se llama La Nave Jungla cuando terminaba de trabajar. Mítico lugar, sí. Claro, y ahí me gustaba lo que pasaba con la música, porque era una época complicada para escuchar música copada. ¿En qué sentido? Y como que yo me acuerdo que en ese momento escuchaba mucho hip hop, rock alternativo, disco, y era difícil, como que en las discotecas no
No sonaba. no sonaba eso, era una época muy de esa especie del Puma Rodríguez, no sé, no me acuerdo, pero si no, y la música electrónica que había era fea, no me gustaba Sí. nada. Y había pocos lugares donde uno pudiese escuchar la Buena música. música. Sí, la que a Sí, vos te gustaba en ese momento. o se mezclaba mucho, ¿viste? Algunos. No, había algunos lugares, algunas fiestas, no sé, Leros o alguna que otra cosa, pero nada, yo venía de estar de una época donde sonaba la música disco, en las discotecas, y ese momento pasaba como que no me gustaba lo que sucedía en la noche, ¿viste? Que Ok. era como una mezcla de cosas raras, de venir de una época de escuchar mucha música disco, de repente se pasó a escuchar una música electrónica que a mí mucho no me gustaba. Ok. Y, y bueno, nada, nada, empiezo a ir a la nave jungla y ahí empiezo como a decir, che, qué bueno que acá se puedan bailar desde los Doors, ¿entendés? A, no sé, un poco a los Beastie Boys. Entonces dije, bueno, esto me gusta. Y nada, empecé a ir a ese lugar hasta que un día lo encaré al DJ y le dije, che, Yo quiero poner música. yo puedo hacer esto. Y nada, y un día me dijo, bueno, venite, qué sé yo, Willy Manicomio. Y, y nada, y me dejó ahí, el primer día me dejó ahí solo, hice cualquier cosa. Después no me llamaron Pista como llena. por 2 meses, sí, pista llena, 2 meses, hasta que empecé a ir y escuchaba, y medio que me memorizaba todo Lo que lo que hacía. Lo que sucedía. pasaba. Y bueno, y entonces después le volví a insistir, me dio como otra oportunidad y ya la segunda vez ya fui con todo estudiado, digamos, y le puse como mi impronta a eso. Y nada, y ahí quedé. Ok, Nave Jungla, Club 69. Sí, previo a otro Nada. lugar que se llamaba Shakira, que ahí estuve bastante tiempo con un amigo, Ok. que él era el jockey del codo y yo de la nave, y nos fuimos a ese lugar. Y bueno, de a poco, nada, empezaron como a aparecer otros trabajos. Tequila, por ejemplo. La Después primera época de Tequila. la primera época de Tequila. Sí. El club, bueno, después el Club 69, Pachá. Medio como que todo fue en En simultáneo. varias entrevistas que te hicieron, bueno, cuando te preguntan por Pachá, que es un mítico lugar acá de Buenos Aires, fue un mítico lugar de Buenos Aires, vos decías, no fue fácil en esa época porque, no sé, yo estaba en la terraza poniendo música y la música electrónica no es lo que es ahora en cuanto al boom quizá. Entonces, nada, por ahí era encontrarte en la terraza, que había vos habías dicho que ponían una carpa y ¿Mm? eran 20 30 y era remarla mucho. Sí, sí, era así, tal cual, al principio, y más los inviernos, ¿no? Porque poner los Eran veranos crudos. estaba bueno porque hacía calor y era como un kiosquito. Pero nada, era como que después los inviernos eran difíciles porque estábamos ahí al aire libre, al lado Claro. del río, hacía frío, nada, con un calentador. Y sí, al principio venían amigos y un poco la gente que estaba adentro salía, pero se quedaba un ratito, porque encima la música que sonaba en la terraza era totalmente distinta, Claro. era un trabajo totalmente distinto a lo que hacía Hernán poner adentro, entonces era otra cosa, pero bueno, fueron años de remarla, estar ahí afuera e insistir y saber que lo que estaba haciendo me gustaba y estaba convencido de que nada, que esa música Era por ahí. tenía que hacerse escuchar. ¿Y en qué momento hiciste un clic y dijiste, che, bueno, es por acá? O sea, me voy a dedicar de lleno a esto, más allá después, independientemente de otros trabajos que vos tengas y demás, ¿en qué momento vos decís, che, bueno, le voy a meter de lleno a esto quiero para toda mi vida y Y le voy a meter? un poco siempre fue eso, nada, bueno, el que me va a gustar siempre, pero bueno, cuando pude empezar como a vivir de esto, dije, bueno, es por acá y dejé de hacer otras cosas para dedicarme, De lleno. sí, de lleno y bueno, y poder, nada, lo más importante es poder vivir Sí, de lo que a uno le gusta. total. Eh, y bueno, nada, eso, qué sé yo. Y Uno nunca sabe después en qué derivan las cosas, ¿viste? Es como decir, no, voy a poder hacerlo siempre, qué sé yo, no sé, sí, no se sabe eso, pero bueno, principalmente uno tiene que hacer lo que a uno le, le te guste, hace le dé feliz, sí. pasión y tenga como el foco en eso, qué sé yo.
Total, total. Bueno, y después nada, de todo eso y varios años después vienen proyectos tuyos que, bueno, Zucker XP es un proyectazo, mucho mashup, empezaste a mezclar estilos y fue realmente una novedad para esa época. ¿Cómo se te dio a vos? ¿Cómo ideaste eso? Bueno, empezaste con, era una banda y un DJ y fuiste como armando ese proyecto que después tuvo tanto éxito. ¿Cómo se te dio o cómo pensaste vos esto de, bueno, haciendo estos mashup y mezclando este artista con esto? Puedo generar esto y va a andar. Me pasaba que por ahí en mis sets ponía un montón de temas, pero sentía que le faltaba una coherencia con lo que tocaba. O sea, entonces necesitaba como una especie de remix o de. Y, y bueno, empecé a escuchar. Más que nada, había salido un disco de los Too Many DJs que nada, que ahí a mí se me prendió. Escuché pasar música a unos flacos que se llamaban Avalanches, que hacían eso con vinilos previo a Too Many DJs en una Creamfields. Y cuando los escuché, dije, nada, como que sentía que estaban tocando de repente de Police mezclado con algo, entonces como que se hacía una especie de mashup en vivo y nada, y ahí como que se me prendió un poco en la pared y dije, me parece que estaría bueno hacerlo con una banda y que no pierda ese ritmo que tiene. Y bueno, ahí empecé a experimentar un poco, hacer esa especie de mashup remixado y tocado con una banda, darle como la impronta mía en mis sets, digamos. Sí. Y bueno, y ahí se fue armando. Este año volvió la Zucker XP después de como, no sé. ¿Cuántos años estuvo parado el proyecto? Y creo que la última vez que habíamos hecho una había sido en el 2007. Ok. Eh, ¿Y cómo fue volver después de mucho tiempo? ¿Era algo que vos querías y ya hace no, bastante? ¿Lo venías como eh, pensando? no lo venía pensando. Me hicieron una propuesta Sí. y nada, empecé. Yo primero iba a hacer como una especie de cosas así de remixes, de rock nacional y después, bueno, fue Vos mutando tenés y eso de meter mucho el rock nacional también. De hecho, sos como uno de los DJs que tiene mucha influencia del rock, o sea, hace que el rock se meta mucho en la electrónica. Ujú. Sí, me gusta el rock en general, ya Fuiste sea. fanático de Sumo, lo seguías por todos Sí, lados, también lo sí, 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 me encanta. Sumo, Charlie, nada, todo. Me gusta el rock nacional. Sí, Obvio, el Virus, Soda, laburé con Cerati, con Divididos. sí, eh, Nada, es como parte un poco de mi esencia musical, escuchar eh, de todo. rock nacional. Sí. Y, y bueno, nada, me hicieron la propuesta y dije, bueno, empezamos a probar, a juntarnos con Fabián de Poncho, nos juntamos, empezamos a laburar y bueno, y ahí empezaron a salir todos mashups de rock nacional, que hoy ya también con la tecnología que hay y todo eso, ya se vuelve como un poco más fácil. En el momento que empezaban a hacer la Zucker XP era como mucho más complicado Sí. hacer eso. Y hoy en día por ahí las herramientas son más fáciles y bueno, uno también está como mucho más ayornado y bueno, viene trabajando hace rato haciendo música, qué sé yo, y entonces también como que las herramientas son un poco más fáciles y bueno, y volvimos para el Quilmes Rock y fue esa tocada que con unos mashups que están buenísimos. Eh, Está en Flow, los que quieren lo pueden ver, Sí. está ahí subido. El regreso de la Super XP. ¿Y Poncho en qué momento llega? Y Poncho llega en el momento de que, en el primer momento de la Zucker XP, que ya no quería hacer más mashups y dijimos, che, ¿por qué no tratamos de hacer algo eh, con un tema propio, con canciones nuestras, que sea música electrónica pero argentina? Y Sí. empezamos a buscar, y llega en una búsqueda, siempre buscando. Y con grandes colaboraciones. El Chano de Eh, Sí, Tambiónica, el eso fue el Cantante de segundo Almaray, disco. bueno, el Sí, segundo sí, disco pero sí, el pero primer disco también tuvieron. tocan un montón. Sí, 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 siempre con colaboraciones, que hoy es algo que ya está, también es como algo más normal, pero bueno, las colaboraciones en esa época, grabar un disco, digo, siempre fue una banda que no tuvo cantante, entonces ya es algo raro, una claro. banda que no tenía cantante, que siempre las canciones las cantaba otro, eso ya de por sí ya también fue raro. Y, y bueno, eso sucedió durante 4 discos y bueno, nada, hicimos lo que nos gustaba en ese momento. Creo que también fue un poco pionero, porque, Sí, porque en realidad hoy en día es más común que vos veas
bandas con colaboraciones y todo, pero en ese momento era Sí, como hoy que se no hacen era muchos así. feats, en ese momento no Hoy era tan hacía- común. no era común. No era común. Hoy te sacan discos completos con colaboraciones. Antes Exactamente, no pasaba. todas las bandas hacen su disco con Es como que Garpa colaboración. también, viste, invitar y hacer Exactamente, entonces colaboraciones. fue como algo que, nada, y también usar una pantalla, nosotros usamos una pantalla y nadie usaba pantallas en ese momento. Fue como, porque nosotros teníamos que Bastante, ver, sí, fue muy novedoso novedoso para la también en época. el sentido de nada, era innovar desde un lugar, porque también estaba Punga, que era un colectivo que nos ayudaba con todo lo que tenía que ver con la imagen, la estética, y, y bueno, nada, nosotros teníamos que ver la forma de mostrar a la gente que se podía hacer eso, que era una banda. Imagínate que íbamos al lugar y siempre era DJ Poncho, ¿entendés? Claro. Y, nada, era difícil realmente de llevar adelante una banda de música electrónica. Hace minutos nada más nombraste, bueno, algunas de las personas con las que trabajaste y nombraste a Gustavo Cerati. Ujú. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo se dio eso? Y bueno, para mí siempre Gustavo fue como alguien, nada, bueno, lo conocía porque yo era muy amigo del Zorrito y él había formado parte de Soda Stereo. Pero bueno, nunca había entablado una relación de amistad ni nada, y llega porque Pedro Moscusa, el baterista de Siempre Soy, Sí. a un amigo de Mar del Plata, nada, me dice, che, es el cumpleaños de Gus, ¿por qué no venís? Y bueno, fui a su cumpleaños y nada, él me dice, che, mira, nos estamos empezando a juntar para hacer un disco nuevo, y bueno, ahí arrancamos y empezamos a juntarnos, a ver qué pasaba, a probar. eh, Nada, Gustavo también estaba como en un momento de súper experimentación, porque nunca había hecho un disco así como con jams y todo Sí. eso, y ese disco arrancó a partir de eso, y nada, fue una experiencia alucinante, y fue conocerlo a Gustavo más. Más en la Como, intimidad, más desde otro exactamente, lugar. como más de adentro. Y imagínate que después siempre en todos los discos iba al estudio, me hacía escuchar las cosas, los demos, lo que iba haciendo. Como que a partir de ahí surgió una onda que no había, y bueno, y trabajar con Gustavo, nada, alucinante, qué sé yo, que es un músico para mí que admiro y que siempre lo tengo muy presente. Bueno, yendo más a la parte de DJ, tu primera fecha en el exterior, ¿cómo fue? ¿Te llamaron cuál fue tu reacción? Porque, a ver, y no sé cómo lo tomarás vos, pero imagino que te llaman, vos te metés de lleno en el mundo de DJ, te llaman y dicen, che, tenés que venir a tocar a Liverpool. Fue una cuestión de onda porque yo trabajaba en Tequila Sí, y había tocado Justin Robertson, lo había conocido en el verano, a Justin, el verano anterior a que venga a tocar, y vino con un amigo que trabajaba en una revista de Manchester, que se llamaba Jockey Slat, la revista, que era una revista muy importante de música electrónica, donde la tapa de ese momento era Daft Punk, Chemical Brothers, Lauren Garnier, todos íconos. primer nivel, sí. Y cuando viene el flaco, me escucha y me dice, yo te voy a llevar a pasar música a nuestra fiesta, que se llamaba Bugged Out, que era la fiesta que hacía esa revista. Eh, y yo le digo, ¿en serio? Sí, bueno, qué sé yo. Y al principio mucho como que no me la creí, hasta que llegó el Hasta que llegó la momento. invitación. Exactamente, llegó la invitación, y bueno, y a partir de ahí también se armó una amistad copada, que después Justin termina produciendo el primer disco de Poncho y todo, y este periodista que se llama Richard Hector Jones, hasta el día de hoy, que cada tanto hablo con él por Facebook y todo eso, y también sigue habiendo toda una relación copada, y nada, esa fue la primera de varias, digamos. Eh, Sí, has andado Nada. por todos lados, has estado en fiestas, Sí, sí, Creamfields, o sí, sea, sí, Greenfield, Bugged Out, sí. Ibiza, mucho también con Por eso, Fuerza hoy después Bruta, de mucho, en realidad con De La Guarda, que fue el sí, principio también, porque con De La Guarda cuando empezó a haber una cosa que se llamó DJ Connection, y De La Guarda hacía ese show por todo el mundo, yo había lugares que me iba a entrenar a algunos DJs y todo eso, y bueno, nada, también fue como también parte de una época donde meter a un DJ en una especie de espectáculo teatral. era una eh, novedad. Totalmente. Sí. Y hoy te sorprende, hoy sos de mirar por ahí para atrás y ya con un recorrido, sos de sentarte y decir, uy, mira, todo lo que hice
se dieron estas cosas? O sea, como pensar un poco flasheás con eso o no, te lo tomás tranca. ¿Con quiénes laburaste? Bueno, nombrábamos a Cerati recién, Divididos, compartiste cabina con grandes DJs a nivel mundial. Sí. O sea, ¿te pones por ahí a pensar un poco en eso o siempre estás pensando en lo que viene? No, por lo general trato de estar pensando en el hoy, ¿viste? ¿Qué sé yo? En el presente. Ok. Tratar de hacer cosas. Me No sé encanta, si... ¿viste? Digo, qué bueno que estuvo, qué bueno que fue, todo, Sí, pero yo creo que pensar en el hoy y pensar en lo que viene siempre es mejor que estar mirando para atrás. yo tuve la oportunidad de verte en varios lugares y siento que vos sos de esas personas, de esos artistas, de esos DJs que disfrutás en cualquier contexto, o sea, en cualquier fiesta vos se te ve disfrutar de la misma manera. O sea, te vi en Greenfield, lo disfrutás a full. Te veo en la fiesta, no sé, en Quitapenas, que es una fiesta que vamos a charlar un poco sobre esta fiesta que organizás y estás a full. Te invitan, o sea, es como que siempre entregás el 100%, o sea, donde te toque estar. Que es lo que tendría que ser siempre, digamos, Es que ¿no? para mí, o sea, no, yo paso música, me gusta pasar Disfrutás de música, eso. disfruto de pasar música y me da lo mismo si hay 100.000 personas, Sí, 100, 50 o 20. O sea, es más, si, me gusta más siempre que todo sea más íntimo, ¿no? No me gusta lo claro. mega, mega, mega. Eh, pero bueno, disfruto de todo, de lo de las 1.000, de lo de las 10.000, de las 50. Total. La fiesta quita apenas, que es un presente, es un hoy. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se juntaron y empezaron a organizar la fiesta que encima viene pegando y muy bien? Sí, empezó un poco en pandemia, que como que no tenía nombre, empezamos a hacer una fiesta cuando se podía, cuando viste que se podía hacer algo al aire Sí, libre, para X y cantidad de personas. empezamos como haciendo algo ahí en la terraza de Pachá, y bueno, y después fuimos como buscándole una identidad, ¿no? De decir, bueno, queremos ir por acá, y bueno, nada, ahora ya hace 3 años que la venimos haciendo, una vez por mes. Y bueno, yo creo que ya la fiesta tiene como su identidad Tiene su y público. tiene su público. Venimos de traer dos DJs internacionales que nunca habíamos traído uno hace mucho, un brasilero que se llama Filippi, y esta vez ahora trajimos a un DJ de la Hacienda que se llama John da Silva, a David Holmes. Eh, y bueno, tratar de ver cómo podemos hacer crecerlo un poquito. Nosotros estamos contentos igual con lo que es, así que eh, no tengo mucho más que agregar. La gente que tenga Sí. ganas puede venir No, sí, a le escuchar. recomendamos que vayan porque es una muy, muy linda fiesta. ¿Cómo ves la escena musical argentina hoy? Artistas como, no sé, Bizarrap, Duki. Porque sé que Eh, escuchás mucha música, tenés una hija que quizá también de alguna manera te hace escuchar nuevos artistas y de hecho en una entrevista contaste que tuviste en Tequila después de mucho tiempo, hiciste la mm, primera parte y después escuchaste a Bad Bunny y te gustó, dijiste, "Che, esto está bueno, sí, hay cosas que están sí, buenas". hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan demasiado. Sí, de lo que se hace hoy. Y la Me escena gusta mucho argentina, Paco y Catriel, Paco y obvio. Catriel, sí. Paco y Catriel me encantan. Bizarrap considero que es un muy buen productor, tuvo una visión bastante copada, no, no es algo por ahí que escuche. Ok, Eh, Bad Bunny en el último tiempo me empezó a entrar un poco, el último disco siento que me gusta un poco más con sí. salsa y ese tipo, porque a mí siempre me gustó Fania, que es un sello de salsa que me encanta y siempre me gustó la salsa, pero no sé, hay cosas, obvio, de cosas nacionales como Los Bandas Los Chinos, como Nafta, como Sí, Catriel y Paco, como, no sé, hay que me gustan y cosas que por ahí no me siento tan apegado ok. o que Pero digo, siempre sí, estás abierto a escuchar, digamos, por supuesto. nuevos géneros, nueva Todo el tiempo música. escucho música. El tema es que siempre busco como la sorpresa y cada vez Claro, como que siento que no me sorprende tanto. claro. Pero bueno, siempre hay cosas en las que pongo la oreja, me llaman la atención. Hay un grupo de afuera que me gustó mucho lo último que hizo desde la pandemia en adelante, se llama Sault, que me encanta. Eh, Nada, y voy a ver shows siempre, no sé, el fin de semana fui a ver a Babasónicos, siempre estoy yendo a ver cosas y bandas. eh, Nunca no estás escuchando música. no, Ok, siempre escucho música, siempre. bien. Siempre escucho música, escucho lo que sale, voy para atrás, investigo, todos los días. Y en cuanto a, bueno, por ahí si tuvieses que recomendarle algo a alguien que está empezando, que
que está en este mundo, que recién empieza y que dice, che, bueno, quiero, más que nada, vos que has vivido otras épocas, sabiendo que las cosas van cambiando, ¿qué le recomendarías vos a alguien que está recién empezando y quiere meterse en esto de, ya sea como productor, como DJ, por qué no formar algún grupo, alguna banda? Y es difícil ese consejo, pero yo lo principal es que le pongan todo el amor, todo, que le pongan todo a eso que ellos sienten que es lo que les gusta, que es su pasión. Me parece como que es importante que nada, que persigan sus sueños, que eso los va a llevar, que si ellos creen realmente en eso, lo van a poder lograr.